febrero, a principios de febrero, en donde me encontré con un plantel nuevo. Yo no estaba trabajando en el club, me encontré con un plantel nuevo, con jugadores nuevos, con un cuerpo técnico nuevo, y muchas veces pasa de que cuando uno llega a un lugar nuevo a trabajar, puede ser de que se pueda llegar a ser un poco complicado porque uno quiere poner sus ideas y tal vez del otro lado ya hay una forma de trabajo de hace bastante que tal vez no coincide con lo que uno trabaja. Muchas veces pasa de que sí, de que coincide cómo trabaja, pero aportar ideas nuevas en un plantel nuevo se puede hacer complicado, y la verdad que la realidad en este caso fue totalmente diferente. Llegué en febrero, quise aportar ideas, quise incorporarme a una forma de trabajo que ya venía hace tiempo, y ya sea desde el cuerpo técnico me abrieron las puertas de par en par. Los encargados de manejar el futsal, ya sea Bruno como Franco Calabria, me abrieron también las puertas y me dieron esa confianza. Y los jugadores también, que al aportarles cosas nuevas, aportarles una forma de trabajo de lo que es el rol del kinesiólogo en el día a día, la verdad que lo tomaron de la mejor manera, y que en definitiva eso también aporta un detalle, un gran detalle a la hora del trabajo diario con los jugadores. Hace tiempo el rol del kinesiólogo tal vez era más destinado a lo que es recuperar a un jugador de una lesión y después volvía a la cancha y chau kinesiólogo. La realidad es que hace un tiempo el kinesiólogo va aportando tal vez un poquito más en el día a día, y dentro de este plantel la verdad que me dieron un gran espacio para trabajar, y al darme un gran espacio para trabajar dentro de los objetivos que me planteé a la hora de comenzar a trabajar a principio de año, fue disminuir los factores de riesgo de lesiones por parte de los jugadores, recuperar a aquellos jugadores que estén lesionados y mejorar el rendimiento del jugador. Obviamente que recuperar al jugador lesionado, lo más importante no, es algo importante porque uno quiere que el jugador cuando tiene una lesión se recupere y esté lo antes posible en cancha, pero creo que una de las cosas más importantes a la que trato de hacer hincapié es la de disminuir los factores de riesgo de lesiones, que el jugador no se lesione y que esté en óptimas condiciones para el cuerpo técnico y mejorar ese rendimiento del jugador. Por lo tanto, para tratar de cumplir estos objetivos, yo me pregunté cómo hacía para llegar a eso, para intentar conocer a un plantel nuevo, ver hacia dónde teníamos que trabajar, como digo, para la preparación a la Copa en sí, pero en realidad para la preparación a lo largo de todo el año. Por lo tanto, lo que realizamos fueron evaluaciones para conocer la realidad de cada jugador. Estas evaluaciones estaban destinadas a conocer cuál era la postura de cada jugador, cuál era la flexibilidad de cada jugador, la movilidad, y realizamos un test de saltos que también nos aportaba información. Entonces, en base a todas estas variables a analizar, íbamos a tener un identikit de cada jugador para posteriormente poder trabajar con cada uno de ellos. Con respecto a las evaluaciones posturales, nos aportaban información acerca de cómo estaba la estática de ese jugador, cómo estaba el cuerpo de ese jugador, si había compensaciones o no había compensaciones, cuáles eran las cadenas musculares que predominaban más en cuanto a tensiones. Realizamos un análisis global de cada jugador. También analizamos la parte de la flexibilidad, en donde el futsal, como cualquier deporte, tiene características de gesto deportivo propio que va a tender a generar mayor tensión en determinados músculos por el mismo propio gesto deportivo. Entonces lo que analizamos fue la flexibilidad de aquellos grupos musculares que pueden estar en tensión por el mismo gesto deportivo. En este caso, por ejemplo, los isquiotibiales o los aductores, pero también realizamos el análisis de otros grupos musculares para ver cómo estaba la flexibilidad en esos grupos musculares, y en caso de notar algún riesgo de que hay una tensión bastante importante en algún grupo muscular, comenzar a trabajarlo posteriormente. Realizamos entonces un análisis global a nivel postural, un análisis de la flexibilidad y un análisis a nivel de la movilidad, en donde también nos orientamos a analizar aquellas articulaciones en donde puede haber riesgo de sufrir lesiones, en aquellas articulaciones que tienen gran implicancia en el gesto deportivo. Por lo tanto, fuimos a evaluar también eso, a ver cómo se encontraba. Además de eso, también evaluamos un test de saltos, en donde en ese test de saltos lo que analizamos son saltos a una pierna, en donde analizamos cómo está la funcionabilidad de ese miembro inferior con respecto al otro. Se sacan un índice de simetría y se obtiene un resultado en donde, si hay una asimetría tal de un lado con respecto al otro, una asimetría importante, puede ser un riesgo a sufrir lesiones por parte del jugador. Por lo tanto, con todas estas variables, nosotros empezamos a trabajar posteriormente. ¿Por qué? Porque nosotros, al evaluar a los jugadores, conocemos qué es lo que les pasa, y en base a eso vamos a trabajar sobre uno de los principales objetivos que
mencioné previamente al principio, que es bajar el riesgo de lesiones. Cuando hablo de bajar el riesgo de lesiones, fíjense que ahí abajo pongo la elaboración de trabajos preventivos. A la hora de realizar trabajos preventivos lo pongo entre comillas porque muchas veces cuando se generan lesiones hay factores que nosotros no podemos controlar y que se producen, porque hay situaciones o factores que son incontrolables, pero sí podemos estar en el detalle, podemos estar trabajando en el detalle para tratar de bajar el riesgo de lesiones, y eso tal vez es lo más importante a la hora de trabajar en el día a día por parte del kinesiólogo, y también de gran importancia para el cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque el cuerpo técnico lo que quiere es que tener al jugador sano y en óptimas condiciones para competir el fin de semana, ya sea en una competencia local o en la Copa Libertadores, en una competencia donde hay muchos partidos en poco tiempo. Entonces lo que comenzamos a trabajar en estos trabajos preventivos fueron con trabajos individuales y trabajos grupales. Dentro de los trabajos individuales lo que hicimos fue preparar un trabajo, un plan para cada jugador, un trabajo individual que los jugadores tenían que realizar desde principio de temporada en su casa. O sea, eso era conciencia, con libertad, en donde se le daba las herramientas para que cada uno trabaje por su cuenta, ya sea trabajos de movilidad, trabajos de estiramiento, trabajos de relajación, de respiración, en donde los jugadores a lo largo de su día tenían que incorporar estos trabajitos en base a los resultados que habíamos obtenido en las evaluaciones que habíamos realizado. Y después teníamos los trabajos grupales. Dentro de los trabajos grupales, desde principio de temporada, como venimos trabajando, previo a los entrenamientos comenzamos a hacer trabajos en grupo destinados a mejorar la movilidad, mejorar zonas de tensión. Estos trabajos de movilidad, más sumado al trabajo con foam roll, con rolos, que son unos rodillos para realizar un masaje miofacial, los hacíamos previo a cada entrenamiento con la finalidad de ir a trabajar sobre aquellos lugares que, en base a las evaluaciones que habíamos visto, tienen en su mayoría mayor dificultades por el mismo propio gesto deportivo, por las mismas zonas de tensión. Hay algo en común que hay en la mayoría, entonces dijimos, bueno, trabajamos de manera individual por cada uno en su casa y trabajamos de manera grupal en estos trabajos previo a iniciar los entrenamientos. Post-entrenamiento también generamos un trabajo destinado a disminuir factores de riesgo de lesiones, en donde todos los jugadores terminan el entrenamiento, elevación de piernas para mejorar el retorno venoso, para mejorar las tensiones, disminuir las tensiones que puede haber en los miembros inferiores, post-entrenamiento, y trabajos de estiramientos bien suaves y dinámicos sobre aquellas cadenas musculares que pueden estar con mayor tensión en la mayoría, para también volver a la calma después de un estímulo de entrenamiento. Entonces, de manera preventiva, como para bajar los riesgos de lesiones, trabajos individuales, trabajos grupales, estos trabajos grupales los hacíamos preentrenamiento y postentrenamiento, y que nos acostumbramos a trabajar de esta manera desde el principio de año hasta la llegada a la Copa Libertadores. Hoy en día seguimos trabajando de la misma manera, pero hasta la llegada a la Copa Libertadores. Una vez que llegamos a la Copa Libertadores, teníamos que, obviamente, generar algunas estrategias de recuperación, porque tengamos en cuenta que el formato de la Copa Libertadores hace que haya muchos partidos en pocos días, y en esto que decía de bajar los riesgos de lesiones y en esto que decía de tratar de estar en el detalle, justamente acá en una competencia como esta era importante poder estar en el detalle y poder elaborar estrategias que cuiden a los jugadores y que hagan que estos jugadores estén de un día para otro en óptimas condiciones y disponibles para el cuerpo técnico. Dentro de estas estrategias de recuperación seguimos abordando post partido la elevación de piernas y los trabajos de estiramientos bien suaves para volver a la calma. O sea, la recuperación arrancaba ni bien terminaba el partido, nosotros salíamos fuera del estadio y había carpas, en donde en esas carpas ya comenzábamos con la preparación para el otro día, lo cual es importante remarcar esto porque tengan en cuenta de que tal vez nosotros llegamos a una instancia en donde, no sé, llegamos a la semifinal y uno dice, bueno, llegada a la semifinal hay que festejar y demás, o pasamos a la final, hay que festejar y demás. Se festeja, pero los jugadores
estaban con esa mentalidad de que hay que prepararse para el otro día. Y así como desde el primer partido, desde el primer entrenamiento, en febrero, ya cuando comenzamos a trabajar, así como el día previo a la final, los jugadores sabían que estos trabajos eran importantes para su cuidado y para bajar los riesgos de sufrir lesiones. Entonces, las estrategias de recuperación comenzaron desde el minuto 1 después del partido. En el hotel también seguimos trabajando, en donde cuando teníamos una mañana o una tarde libre, los jugadores hacían trabajos de relajación, trabajos de estiramiento, trabajos de foam roll, o sea, de relajación miofacial, en donde la idea era volver a la calma. También aplicamos baños de agua fría, en donde, como pueden ver en la tercera foto de la izquierda a la derecha, fuera del hotel había una pileta donde, bueno, no hacía falta ponerle hielo porque, como verán, frío hacía seguro. Haber disfrutado un poquito, ¿no? Un poquito, sí. Pero lo bueno es que saben que les hace bien, entonces no, nos putean, pero lo hacen. Las piletas de agua fría, en donde, bueno, lo que hace es disminuir la inflamación que se genera post-entrenamiento, post-partido, favorecer la eliminación de sustancias de desecho. Y también el trabajo en terapia junto conmigo, en donde, los jugadores, no sé, algún dolorcito, alguna molestia o algún inconveniente que se vaya dando a medida que se vayan dando los partidos, venían a trabajar conmigo. Y dentro de este trabajo, algo que considero importante para este tipo de competencias era la utilización de las botas de presoterapia, en donde esta bota de presoterapia lo que hace es generar un drenaje linfático, un drenaje venoso también, que lo que hace es acelerar el proceso de recuperación, eliminar las toxinas o las sustancias de desecho que se generan en los miembros inferiores post-actividad. Y junto con todas las estrategias previamente mencionadas, hacer que los jugadores estén en óptimas condiciones para el siguiente estímulo del siguiente partido al otro día. Como digo, esto fue un trabajo ya sea desde tratar de fijar los objetivos, como de los trabajos de analizar las evaluaciones que habíamos realizado y elaboración de los trabajos preventivos. Fue realizar un trabajo desde hace meses para la llegada a la Copa Libertadores, y dentro de la Copa Libertadores ya se trabajó, desde la parte preventiva se trabajó como se venía trabajando, así que no fue realizar algo nuevo, sino acomodar o mejorar algunas estrategias de recuperación, pero quiero remarcar eso, la importancia de cómo tomaron el rol del kinesiólogo y las estrategias que les favorecimos a los jugadores desde el minuto 1 para una competencia así, porque día a día los jugadores, la verdad que las herramientas que les fuimos dando las obtuvieron de manera, las pusieron en práctica de manera óptima y bueno, se generó un buen resultado en cuanto a disminuir esos factores de riesgo que nos habíamos propuesto a principio de temporada.